Les saluda nuevamente el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Logística y Distribución Comercial dentro de la carrera de Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales. Estamos desarrollando el tema 4.2, teorías sobre los inventarios y decisiones políticas sobre inventarios. En la segunda parte de este tema que estudiaremos en este segundo video, nos enfocaremos en las decisiones que los gerentes toman relacionadas con políticas de inventario. Podemos decir de forma preliminar que una política de inventario es aquel conjunto de reglas, normas, procedimientos empresariales que están relacionados con la gestión de los inventarios que son administrados en las empresas y que rigen aspectos como por ejemplo los métodos de rotación de inventarios que las empresas van a emplear, por ejemplo. Es decir, hay una serie de aspectos que las empresas de alguna manera administran y que son plasmados en políticas y procedimientos. De manera puntual, en la parte de administración de inventarios, las empresas deben definir su política de inventarios. Ok, entonces una política en términos generales es una herramienta de gestión que le ayuda a la empresa a conseguir sus objetivos y sus metas. Debe de ser una política un instrumento de apoyo. Por tanto, una política de inventario será un instrumento de apoyo a la gestión de los inventarios que le permitan lograr los objetivos y metas de la empresa. Por ejemplo, uno de los objetivos puede ser tratar de eliminar cualquier riesgo de tener pérdidas en los inventarios que la empresa administra. Y para ello es necesario establecer métodos adecuados de rotación de inventarios. La rotación del inventario se puede concebir como la rapidez con la que los inventarios van desplazándose dentro de los almacenes, de manera tal de que lo podemos medir en función de cuánto tiempo permanece un lote de producto dentro del almacén, allí guardado en el almacén, o cada producto, cada unidad o cada SKU en particular dentro del almacén. Por ejemplo, explicamos en el video anterior, si un producto pasa en la bodega o en el almacén una semana, quiere decir que este está rotando en una semana. Si pasa allí 15 días en el almacén, desde que entró hasta que salió, pues tiene una rotación de 15 días. Así se mide la rotación de los inventarios en el almacén, en la bodega. Se comprenderá obviamente pues que las empresas deben buscar la manera de rotar más rápidamente sus inventarios. Entonces, esto de los métodos de rotación de los inventarios que las empresas van a utilizar deben estar regidos o regulados por política. Aquí, ¿qué es lo que se establecen? Pues decisiones gerenciales que son apoyadas para efecto de determinar la manera de rotar sus inventarios. Estas se deben orientar o definir en función de el tipo de producto que se está manejando dentro del almacén o en la bodega. Y para eso es necesario establecer algún mecanismo de clasificación de esos productos dentro del almacén. Para ello, las empresas pueden apoyarse de lo que se conoce o denomina como un análisis Pareto o análisis 80-20, para efectos de definir cómo va a ordenar sus productos dentro del almacén. Algunos bienes tienen alto índice o alto volumen de rotación, es decir, rotan rápidamente algunos. Otros tendrán un nivel de rotación media y otros tendrán un nivel de rotación alta. Por ejemplo, un producto que rota rápidamente, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos una empresa que lo que produce son, voy a suponer este ejemplo, está produciendo zapatos y hay diferentes estilos de zapatos. Hay un estilo de zapato de alta rotación que rota en 15 días. Quiere decir que en la bodega pasa lo más 15 días. Se considera pues una alta rotación, 15 días. Pero hay otros que tienen un nivel de rotación media. Estos no se mueven en 15 días, se mueven en, por ejemplo, mes y medio. Entonces, un nivel de rotación media. El producto pasa allí en el almacén, en la bodega, mes y medio. Y otros tienen un índice o nivel de rotación bajo. Quiere decir que esos se mueven hasta en 3 meses. Entonces vemos cómo el de alta rotación en 15 días ya caminó. El de media rotación en mes y medio pues ya caminó o ya rotó. Y el de baja rotación 3 meses. Como para tener un parámetro, una idea, ¿no? Entonces el análisis Pareto
le ayuda a la empresa a poder clasificar sus productos en función de el índice o volumen de rotación. ¿En qué consiste el análisis Pareto de manera específica? Consiste en identificar el 20% de los productos que se mantienen dentro de la bodega que le representan o impactan en el 80% de su volumen de rotación. Esa es una manera de visualizar el análisis Pareto. Por ejemplo, imaginémonos una empresa que maneja 100 artículos, 100 productos, 100 SKUs. La teoría en promedio nos establece o nos dice que de esos 100 artículos, aproximadamente 20 de ellos nada más representan un 80% del índice de rotación, es decir, tienen un alto índice de rotación. Imagínense, de 100 artículos o 100 SKUs, 20 nada más rotan rápidamente. Le está impactando en un 80% en su índice o volumen de rotación. Eso es lo que me dice el análisis Pareto. Por lo tanto, le conviene a la empresa identificar cuáles son ese 20% de artículos que rotan rápidamente. ¿Para qué? Para ubicarlos en un lugar de fácil acceso, donde más rápidamente voy a movilizar esos productos, donde voy a reducir costos de manejo y costos de almacenamiento. Y ahí voy determinando, en base al análisis Pareto, los productos de alta rotación, que los puedo clasificar como productos A. Mis productos A son de alta rotación, entonces yo los ubico en un lugar específico de fácil acceso. La teoría nos dice que aproximadamente el siguiente 30% de los productos tienen un nivel de rotación media. Estos que rotan de forma media los voy a clasificar como productos B y los voy a ubicar en otro lugar estratégico, tal vez no tan a la mano como tenía los primeros, pero estos productos también deben de estar en un lugar determinado dentro del almacén o bodega, en función de buscar la manera de reducir costos, costos de manejo, costos de almacenamiento, costos de preparación de pedidos a la hora de atender los clientes. Y el 50% restante de mis productos aproximadamente me representan aquellos productos de baja rotación, los que se están más tiempo ahí guardados. A esto los tengo que destinar en un lugar a lo mejor de, si lo puedo llamar de esta forma, pues de difícil acceso, digamos a los que no tengo que tenerlos tan a la mano, los puedo guardar al final de un pasillo, en la parte más alta de un estante, por ejemplo, los productos de baja rotación. ¿Por qué? Porque son los que cada vez que los necesite, menos veces voy a ir a buscarlos. Entonces, ahí yo determiné 3 tipos de productos. Los de alta rotación los clasifiqué como A, los de mediana rotación los clasifiqué como B y los de baja rotación los clasifiqué como C. Si ustedes se fijan, ahí estamos definiendo un criterio de una clasificación A, B, C de los inventarios. Entonces, este es también dentro de la gestión de las empresas, se encuentra en la clasificación ABC, que se determina a partir de ese análisis Pareto o análisis 80-20. Las empresas deben de buscar eliminar o reducir pérdidas por vencimientos o por deterioro de los bienes que se mantienen dentro de los almacenes. Por tanto, es adecuado un sistema de rotación. Este es fundamental. Entonces, con eso estamos logrando reducir el vencimiento, reducir el deterioro y reducir, por tanto, los costos. Una adecuada rotación del inventario ayuda a realizar rápidamente el inventario, es decir, a convertirlo en dinero de manera rápida. Aquí estamos hablando de un concepto que se refiere a la realización del inventario. Es la rapidez o velocidad con la cual yo vendo el inventario y lo traduzco en dinero. Por ejemplo, si es inventario de materia prima, tendrá mayor tiempo de realización que un inventario de producto terminado. ¿Por qué? Porque la materia prima todavía tengo que transformarla en el piso de producción para generar producto terminado. Y después, que pasa por su lugar de almacenamiento de producto terminado, venderlo en el mercado. Entonces se tardó más. La realización del inventario de materia prima es más lenta que la realización del inventario de producto terminado, porque el producto terminado sale del almacén ya para su distribución y venta en el mercado. Entonces, se convierte en dinero para la empresa más rápidamente. Entonces, una adecuada rotación del inventario me permite poder tener un mejor proceso de realización del inventario, convirtiéndolo más rápidamente en dinero para la empresa.
Ya mirábamos un poco en el video anterior los métodos de rotación de inventario. Ya nos referíamos como el método PEPS o FIFO, que le da salida del inventario al producto que ingresó primero en el almacén. Esto es propio para bienes de corta fecha de vida o corto vencimiento o caducidad. Generalmente son los bienes de consumo masivo. Y el método UEPS o LIFO, que este le da salida del inventario al producto que ingresó de último en el almacén. Esto es propio para bienes con fecha larga de vencimiento o caducidad, adecuado para bienes de especialidad como maquinaria, equipo, y cuyos precios aumentan rápidamente en el mercado, permitiendo actualizar los remanentes de inventario al precio más alto. Esto lo explicábamos en el video anterior, que es un método que en términos contables muchas veces utilizan las empresas para rotar sus inventarios. A través de las políticas de inventario es el método de producción-distribución que se va a emplear, donde juega un papel fundamental también el inventario. Entonces existen dos métodos básicos de producción-distribución, que ya lo repito, abarca este proceso de producción-distribución el inventario, es decir, se produce, pero se almacena, se mantiene en inventario y se distribuye, o sea, a través del proceso de comercialización se está distribuyendo. Entonces hay dos sistemas básicos, el sistema pull y el sistema push. El primero, el sistema pull, su significado es un sistema de jalar, ese pull o sistema de jalar, y el sistema push o de empuje o de empujar. El primer sistema pull, este está regido o dominado por la demanda, es decir, se activa todo el sistema de producción y de distribución cuando hay demanda. Si no hay demanda, pues el sistema no trabaja. Por el contrario, el sistema push o de empuje, este sistema no requiere que haya una demanda, se mantiene produciendo y distribuyendo para mantener abastecido el mercado. Y cuando surja la demanda, encontrará el producto porque el sistema se garantiza que hay suficiente producto en la cadena de distribución. Veamos cada uno nuevamente de forma detenida. Bueno, las decisiones gerenciales en este sentido deben orientarse a definir y aplicar el método de producción-distribución que más le conviene a la empresa. Veamos primero el sistema push o de empuje. En este caso nos estamos refiriendo al sistema push como aquel empleado por empresas que producen y comercializan bienes de consumo de alta demanda, como son los bienes de consumo masivo. Aquí entramos en aquel esquema de productos alimenticios, productos de uso personal. Todos estos productos son de consumo masivo. Esto genera altos costos, es decir, este sistema genera altos costos de almacenamiento, pues los niveles de inventario se mantienen al máximo. Este sistema demanda realizar una fuerte inversión en infraestructura de almacenamiento y de abastecimiento. Voy a explicar rápidamente esto. Este sistema push o de empuje implica que las empresas están continuamente produciendo y distribuyendo en el mercado. Ejemplo de productos de consumo masivo, podemos imaginarnos las empresas de bebidas. Las empresas que envasan jugo, por ejemplo, juguitos de néctares, de manzana, de pera, jugos de naranja, etc. Entonces, ese es un producto de consumo masivo. Siempre las empresas van a estar enfocadas, los que emplean este sistema, en mantener producción y distribución para abastecer el mercado. Es decir, este sistema implica que se van a manejar altos niveles de inventario de productos terminados para que se comercialicen en el mercado. Es decir, el sistema está empujando de manera tal de que el nivel de producción, el nivel de inventario siempre es alto en el mercado. ¿Por qué? Porque la demanda es alta. Son productos de alta demanda. Implica esto de que hay que hacer una fuerte inversión en infraestructura de almacenamiento y de abastecimiento a lo largo de toda la cadena. Por ejemplo, ¿en qué se invierte? En infraestructura de almacenamiento, pues hay que tener bodegas, hay que tener centros de distribución. Esto implica tener personal, equipo para administrar los inventarios en estos almacenes. Esto implica a lo mejor tener mecanismos de transporte para estar movilizando a lo largo de la cadena los bienes, y esto es costoso, es decir, hay que hacer una fuerte inversión. Este sistema, esta es una de las características que tiene. Por el contrario, el sistema el sistema pull o de jalar, este es empleado por empresas que producen y comercializan
bienes de especialización. Ejemplos son los fabricantes de maquinaria, equipos, automóviles, etcétera, y que generan bajísimos costos de almacenamiento, pues los niveles de inventario se mantienen al mínimo. Este sistema no requiere una fuerte inversión en almacenamiento y abastecimiento. Ok, vamos a ejemplificar. Sistema pool o de jalar es aquel empleado para empresas que producen y comercializan bienes de especialización. Los bienes de especialización son bienes no de alta demanda. Ejemplos de bienes de especialización, tenemos empresas que producen, por ejemplo, a nivel macro, me voy a ir a la industria pesada. Imagínense las empresas que producen aviones. Boeing, por ejemplo, el fabricante de aviones más grande en el mundo, Boeing, no está produciendo lotes de aviones en grandes cantidades para tener abastecido el mercado. No, por el contrario, cada vez que un cliente, imaginémonos una aerolínea, necesita X lote de aviones, le hace el pedido a Boeing, viene Boeing y le produce el requerimiento al cliente. Entonces, ¿quién activó la producción y distribución? La demanda. Ya explicábamos anteriormente, la demanda es la que activa ese sistema. Otro ejemplo sería alguna empresa que está fabricando, por ejemplo, maquinaria industrial. También son bienes de especialización. Entonces no son bienes que tienen alto índice de rotación, sino que se producen cuando existe la demanda. Otro ejemplo sería, imaginémonos, eh, un taller mecánico donde se dan servicios. Aquí también aplican los servicios. ¿Cuándo trabaja el taller? Cuando hay demanda, cuando llega el cliente o el vehículo que necesita reparación. Entonces, imaginémonos una empresa, un taller bien estructurado con sus procesos de reparación de vehículos, pues es un sistema también pool, un sistema de jalar, porque una vez haya demanda se activan todos los sistemas internos, todos los procesos. Entonces, este sistema no implica o no demanda, no requiere tener lotes de inventario grandes, lotes de inventario con bodegas a tope. Por lo tanto, el nivel de inversión que hay que hacer en términos de almacenamiento y abastecimiento es bajo. Entonces, esto es fundamental para establecer esa diferencia entre ambos sistemas. Más sin embargo, fíjense que hoy en día también las empresas de bienes de consumo masivo están adoptando el sistema pulo de jalar. Esto implica para estas empresas emplear algún sistema, alguna filosofía de trabajo. La que comúnmente utilizamos es un sistema de justo a tiempo. Por su significado en inglés, el sistema HIT, Just in Time. Es decir, las empresas tratan de ser altamente eficientes en sus procesos de encadenamiento desde la producción hasta la distribución, desde el abastecimiento de materias primas hasta la producción, después hacia la distribución en el mercado y hasta llegar al punto de venta. Es decir, hacerlo más rápido, hacerlo más expedito. ¿Por qué? Porque en esa medida se están volviendo esos procesos mucho más eficientes. Por eso es que esta filosofía de trabajo permite aprovechar todas las bondades del sistema pool, como es el sistema justo a tiempo, el cual permite que sea la demanda del mercado la que oriente el proceso productivo y de distribución, produciendo y distribuyendo lo que se tenga que producir y distribuir justo en el momento que se presenta la demanda. Fíjense que es bien difícil realmente encontrar empresas que lo están empleando a cabalidad. Las empresas tienen que ser empresas bien sólidas en el mercado para que sean capaces de establecer un sistema pool o de jalar para producir y comercializar bienes de consumo masivo. Más sin embargo, hay en el mercado, pero generalmente son empresas multinacionales, empresas fuertes que logran emplear esto a nivel mundial. Entonces son capaces de, por ejemplo, imaginémonos una empresa que produce bienes de consumo masivo. Voy a poner el ejemplo, una empresa de chocolates, ¿no? Hace chocolates en barra. Esta empresa que emplea el sistema pool, el chocolate es un producto de alta rotación, ¿no? La gente busca los chocolates en los puntos de venta, ¿no? Y los compran de manera masiva. La empresa que sea capaz de establecer un proceso justo a tiempo, un sistema de jalar, donde ven el comportamiento de la demanda en el mercado y saben de que en el momento que cae un pedido, en ese momento preparan todo su sistema, producen, distribuyen, comercializan y llevan el producto al mercado de manera rápida, de manera veloz. Eso pues requiere una gran experiencia por parte de la empresa, requiere tener alta eficiencia en sus procesos, en sus operaciones para hacerlo velozmente y prescindir de ello de altos volúmenes de inventario. Entonces, eso es lo que hoy en día se está dando, se está generando en el mercado con las empresas
digamos, que están generando diferencias, altos niveles de competitividad en el mercado. Otro criterio, otro aspecto que es definido a partir de las políticas y procedimientos es el aseguramiento de la integridad y la calidad de los bienes que están almacenados. Es decir, asegurarnos de que estos productos están bien resguardados, lo que tengamos en inventario. Entonces, las decisiones gerenciales en este sentido se orientan a definir y aplicar el método de almacenamiento y de manejo de materiales que sea el más adecuado para la empresa. Veamos la diferencia entre ambos conceptos, almacenamiento y manejo. El almacenamiento como tal es sencillamente la posesión física de esos bienes que están almacenados en ciertas condiciones, y para ello se emplean sistemas de almacenaje con estructuras especiales como anaqueles, racks, sistemas que aprovechan la gravedad, condiciones especiales de frío, etcétera, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del producto que se va a almacenar. Entonces, sencillamente el almacenamiento es la posesión física de los bienes en ciertas condiciones. Por otro lado, el manejo de materiales, ahí sí, ya le metemos mano, es toda la manipulación física que le realizamos a estos bienes que están almacenados durante el tiempo que estén allí en la bodega. Es decir, aquí estamos hablando de que se manipula durante todos los procesos de, por ejemplo, al momento de hacer un inventario hay que hacer conteos, movemos la mercadería, ahí estamos manipulando. Durante todas las operaciones de carga y descarga de mercadería, ahí estamos manipulando también los inventarios. Durante el tiempo que se preparan los pedidos y son despachados a los clientes en el mercado, allí estamos manipulando. Para hacer todo el proceso de manipuleo se pueden hacer de forma manual o con el apoyo de herramientas o incluso equipos especiales para el manejo de materiales. Entonces son dos conceptos muy importantes, ¿no? Ya decíamos que se pueden emplear para ese manejo equipos especiales como montacargas manuales, montacargas mecánicos, montacargas eléctricos, bandas transportadoras, lo que comúnmente se denomina en las empresas como los burritos o los yallets, etcétera. Hay suficiente tipo de herramientas o equipos especiales propios o característicos para el manejo de materiales en los almacenes o en las bodegas. Otro factor que también es determinado a partir de políticas es el nivel de servicio al cliente que se pretende determinar o se pretende brindar a los clientes en el mercado, y se apoya esto a partir del principio del costo total mínimo. Ok, hay que determinar ese nivel de servicio. No es que le vamos a dar al cliente el mayor nivel de servicio o le vamos a cumplir todas sus expectativas. Eso va a depender realmente de lo que la empresa quiere, y generalmente pues se relaciona ese nivel de servicio con el costo asociado a brindar ese nivel de servicio. Si el costo es elevadísimo, pues la empresa va a valorar si es capaz de dar ese nivel de servicio a ese alto costo, o realmente pretender dar un nivel bajo de servicio, que también es costoso, ¿verdad? Porque el mal servicio genera clientes insatisfechos y es posiblemente pérdida de clientes. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, que es básicamente en lo que se basa ese principio del costo total mínimo. Okay. Las decisiones gerenciales en este sentido se orientan a aplicar ese principio de costo total mínimo para determinar el nivel de servicio que se le brindará a los clientes. Veamos qué es el nivel de servicio al cliente. Este se entiende como la garantía que la empresa le da a los clientes de proveerle los bienes y servicios que estos requieren en las cantidades adecuadas y en el tiempo que lo necesitan. Es decir, en términos logísticos, estamos hablando de que el administrar inventarios como apoyo para poder dar un cierto nivel de servicio a los clientes en el mercado implica mantener cierto nivel de inventario que me permita poder amortiguar el comportamiento de la demanda en el mercado, es decir, poder absorber cualquier incremento abrupto de la demanda y que yo respondo con inventario, y eso me va a generar la capacidad de poder proveerle al cliente el producto en las cantidades que necesita y en el momento que el cliente lo quiere. Ahí estamos hablando entonces de ese aspecto fundamental de nivel de servicio al cliente. Las empresas pueden optar por mantener altos volúmenes de inventario para amortiguar los incrementos abruptos de la demanda, y eso implicará pues hacer una fuerte inversión en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, pero eso puede resultar muy costoso para algunas empresas que no son capaces de poder invertir tanto en infraestructura de este tipo.
También pueden optar las empresas por mantener bajos volúmenes de inventario, es decir, pues no, realizando un nivel bajo de inversión o una inversión nula, cero, ¿no? En infraestructura de almacenamiento y de abastecimiento. Ok, aquí antes de que se me olvide, la infraestructura de almacenamiento y abastecimiento ya decíamos, se refería a mantener unas bodegas a tope, mantener este nivel de inventarios adecuado, pero el abastecimiento también implica infraestructura de poder transportar mercadería de un punto A a un punto B. Es decir, la infraestructura de almacenamiento y abastecimiento también abarca contar con una flota de transporte que me permita adecuadamente hacer la movilización de los inventarios desde un punto A hasta un punto B. Por eso es cada vez que se pretende hacer una fuerte inversión en esto, pues resulta costoso, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues lo que hay que hacer es buscar un punto de equilibrio y el no hacer una inversión fuerte, digamos, en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, me va a acarrear, por otro lado, un alto costo de oportunidad por ventas perdidas. Un costo de oportunidad por ventas perdidas es el costo en el que la empresa incurre cada vez que deja de vender, porque no hay producto para poder despacharle al cliente o para atender la necesidad del cliente. Cada vez que hay demanda, pero no soy capaz de satisfacerla por falta de inventario, pues voy a tener un costo. ¿Cuál puede ser ese costo? Ese es un costo difícil de medir, pero las empresas deben tratar de medirlo. Por ejemplo, una manera de medirlo puede ser a partir de las ventas que yo puedo perder simplemente porque no satisfago la demanda. Cada vez que un cliente busca, por ejemplo, 100 unidades de un producto X y no soy capaz de satisfacerlo, el cliente se va. El costo de oportunidad ahí es lo que dejé de percibir por dejar de vender esas 100 unidades. Se quedaría corto si yo digo que solo perdí la venta de esas 100 unidades. ¿Y qué tal si el cliente realmente ya no regresa en el futuro, sino que se quedó comprándole a la competencia? Porque resulta que como no tenía yo producto, se fue donde la competencia y por alguna razón, pues después en lo sucesivo se quedó comprándole a la competencia. Mi costo de oportunidad se hizo más grande. Todo lo que dejo de percibir en el futuro. Entonces, eso es difícil de medir, pero de alguna manera la empresa debe de medirla. Entonces, para evitar cualquiera de esas dos situaciones anteriores, es decir, tener una fuerte inversión en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, o tampoco tener lo contrario, es decir, no invertir en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, lo recomendado es emplear el principio del costo total mínimo. Este se muestra en la lámina siguiente. Podemos visualizar en esta lámina de manera expresa una gráfica donde vamos a ver si la podemos explicar rápidamente. En el eje horizontal, la línea horizontal, aparecen tres áreas en esa línea. Vamos a ver, a la izquierda de esa línea aparece el enfoque de altísima inversión en abastecimiento y almacenamiento. Es decir, aquellas empresas que deciden levantar una fuerte infraestructura en abastecimiento y almacenamiento. Ok, en ese sentido, esas empresas pues construyen grandes centros de distribución, bodegas, mantienen altos niveles de inventario, invierten en flota de transporte, invierten en transporte en sí para hacer toda la movilización de abastecimiento, etc. El nivel de inversión es grande, es fuerte. En el otro extremo de esa línea horizontal, estamos hablando del lado derecho, ahí tendríamos una empresa o empresas con un enfoque de pobre nivel de inversión en abastecimiento y almacenamiento. Es decir, empresas que dicen, no, yo no construyo bodegas ni almacenes, no invierto en flota de transporte para el abastecimiento o es mínimo. Entonces ahí tendríamos ese caso. En el centro aparecerá un enfoque de una empresa que busca el equilibrio, genera un cierto nivel de inversión en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, pero no a tope, digamos, es un término medio. Entonces, así explicamos ese eje horizontal. Veamos las dos líneas verticales. Ambas están reflejando, por un lado, el costo, la que está al lado izquierdo, el costo en el que yo incurro, ya sea por hacer una alta inversión o una pobre inversión o un punto medio. Y en el otro extremo, al lado derecho, la línea vertical me está refiriendo al nivel de servicio
que puedo darle a mis clientes en el mercado. Ok, veamos entonces qué pasa cuando la empresa realiza un alto nivel de inversión, es decir, un enfoque de altísima inversión en abastecimiento y almacenamiento. Si nosotros observamos, ahí hay 3 curvas que aparecen en color rojo. Veamos la primera curva, la que está referida como costo de abastecimiento. Esa es una línea roja descendente, es decir, en la medida en la que la empresa realiza un menor nivel de inversión, si ustedes se van desplazando en esa curva de izquierda a derecha, se van moviendo sobre la primera curva de costo de abastecimiento, en la medida en la que ustedes se mueven hacia la derecha y van disminuyendo en esa curva, el costo se va reduciendo, es decir, el costo es más bajo, es más bajo. Es decir, si yo invierto poco, pues ese costo es menor, ¿sí? Se va disminuyendo. Eso lo puedo visualizar en la línea de costo, en la línea vertical de costo. En la medida que yo me muevo en la línea roja hacia abajo, el costo va disminuyendo. Pero ¿qué pasa con el nivel de servicio al cliente? También va bajando. Si yo proyecto cualquier punto dentro de la línea roja de costo de abastecimiento hacia la línea vertical de servicio al cliente, en la medida en la que yo me muevo en esa curva hacia la derecha, es decir, voy bajando, el nivel de servicio también disminuye. Entonces el costo es más bajo, pero también el nivel de servicio disminuye. Veamos el siguiente costo, el de almacenamiento. Ocurre lo mismo. El costo de almacenamiento, cuando hago una fuerte inversión en infraestructura de abastecimiento y almacenamiento, será alto. En la medida en la que yo disminuyo el nivel de inversión en abastecimiento y almacenamiento, ese costo de almacenamiento tiende a disminuir. Me voy moviendo en esa segunda línea roja descendente, me voy moviendo hacia la derecha y el costo disminuye. Pero ¿qué pasa con el servicio? También disminuye. Va disminuyendo el nivel de servicio al cliente. Ok, entonces la empresa que dice, miren, yo quiero tener bajos costos, no quiero invertir, ok, de acuerdo, es válido, pero como consecuencia no voy a ser capaz de darle un alto nivel de servicio al cliente. Veamos la tercera curva. Sería una curva que me está expresando el costo de oportunidad. Es la tercera curva roja que va de izquierda a derecha creciendo, va hacia arriba. ¿Qué pasa cuando yo hago una fuerte inversión en abastecimiento y almacenamiento? Es decir, estoy en el lado izquierdo de esa gráfica. El costo es bajo, ¿sí? O sea, ¿el costo de qué? El costo de oportunidad por ventas perdidas. Ese costo de oportunidad se refiere a ese, el costo de oportunidad por ventas perdidas. Dejo yo de tener clientes insatisfechos. Es decir, cuando yo tengo una fuerte inversión en almacenamiento y abastecimiento, quiere decir que hay producto en los almacenes en suficiente cantidad. Cada vez que el cliente llega a buscar el producto, encuentra. Por lo tanto, no pierdo ventas, no pierdo clientes. Entonces, ese costo de oportunidad por ventas perdidas es bajo, es menor. Pero en la medida en la que la empresa decide invertir menos, hasta llegar al extremo de tener una pobre inversión en abastecimiento y almacenamiento, yo me muevo en esa curva de costo de oportunidad hacia la derecha, voy ascendiendo, mi costo se va haciendo más alto. El costo de oportunidad por ventas perdidas. Es decir, pierdo clientes porque no encuentran producto y se van y quizás ya ni regresan. Entonces, por un lado, tengo yo un bajo nivel de inversión, pero el costo de oportunidad por ventas perdidas es alto. ¿Y qué pasa con el nivel de servicio al cliente? En la medida en la que yo tengo un fuerte nivel de inversión de abastecimiento y almacenamiento, el nivel de servicio al cliente podrá ser alto. Más sin embargo, al tener un enfoque de pobre nivel de inversión de almacenamiento y abastecimiento, el nivel de servicio al cliente tendrá a disminuir, porque muchas veces le voy a decir al cliente no hay, y el cliente se termina yendo y ya no regresando. Entonces el cliente lo percibe como un mal servicio. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Aplicar el principio del costo total mínimo, el cual nos dice que sumo todos estos costos, proyecto todos estos costos y me baso en el costo total para determinar cuál es el nivel de inversión que tengo que el nivel de inversión que tengo que hacer en mi empresa en términos de infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, es decir, tener suficientes centros de distribución o bodegas más grandes con ciertos niveles de inventario, más tener una infraestructura de transporte que me permita hacer el abastecimiento de manera efectiva, de manera más eficiente, y esto implicará pues
determinar cuál es ese costo total mínimo al sumar todos estos costos, pues el costo de oportunidad por ventas perdidas. Y es la curva verde que ustedes visualizan ahí. Esa curva verde lo que nos está manifestando o expresando es que, si ustedes se fijan, hay una, por un lado, el lado izquierdo está descendiendo, pero llega un punto de inflexión donde ya no sigue disminuyendo, sino que comienza a subir, a aumentar. Ese punto de inflexión, si recordarán cuando estudiaron matemática, si ustedes determinan la pendiente de esa gráfica, cuando la pendiente es 0, ahí tenemos el punto mínimo, que es justamente el que aparece ahí encerrado y aparece con la marca ahí, punto de equilibrio del costo total mínimo. Ese es un punto de equilibrio donde yo lo proyecto hacia abajo para determinar el nivel de inversión. Ese nivel de inversión será ni alto ni bajo, será un término medio. ¿Y qué nivel de servicio voy a brindar? Proyecto ese punto hacia el lado izquierdo para determinar el nivel de servicio que, por ejemplo, en esta gráfica me está manifestando que es del 90% el nivel de servicio. Y si lo proyecto hacia el lado del costo, a un costo determinado. ¿Sí? No sé cuánto es porque no hay valores de costo, pero será un costo X. Si ustedes se mueven en esa gráfica del costo total, la verde, hacia la izquierda, cada vez que se muevan a la izquierda, lo que implicará hacer mayor inversión en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, mis costos totales se van a incrementar, no me conviene. Por el contrario, si me muevo hacia la derecha, donde invierto menos en infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, igualmente mi costo se comienza a elevar, no me conviene. Entonces, es clave, es fundamental encontrar ese punto de equilibrio para determinar el costo en el que voy a incurrir, que va a ser el mínimo, el nivel de servicio, ahí lo establezco, en este caso la empresa dice va a dar un nivel de servicio del 90%, porque ese es el menor, y el nivel de inversión que hago es el que aparece en la línea horizontal hacia abajo, sería un punto intermedio. Bueno, espero haber explicado perfectamente esta curva, este principio del costo total mínimo aplicado al tema de inventarios. Estoy disponible a través de mensajería interna de Moodle o me pueden escribir a mi correo para despejar dudas o inquietudes, algo que no se entienda en este esquema, en esta gráfica. Continuamos. Otro de los aspectos fundamentales que se pueden determinar a partir de políticas de inventario es el modelo o sistema de control de inventario que conviene emplear. En este sentido, ese sistema o modelo de control de inventario, pues existirán muchos modelos en el mercado disponibles o ustedes pueden encontrar fuentes bibliográficas que se referirán a muchos modelos. Nosotros vamos a ver de manera general los modelos básicos. ¿Sí? Un modelo o sistema de control de inventario es aquel que permite mantener niveles de inventario requeridos por la empresa, permitir que estos roten adecuadamente, garantizando la calidad e integridad de esos bienes que están almacenados, y definir criterios de reaprovisionamiento. El reaprovisionamiento se refiere a establecer frecuencia con la cual yo voy a estar pidiéndole al proveedor, que sería el eslabón hacia atrás dentro de la cadena de abastecimiento, que me abastezca o me provea de lo que yo necesito. Entonces, a eso le llamamos reaprovisionamiento, que se puede considerar como un abastecimiento también. El eslabón que se convierte en proveedor le abastece al siguiente eslabón, que es el cliente. Todo modelo de control de inventarios requiere de la definición de algunos parámetros. Veamos cuáles son los parámetros básicos que tiene un modelo de control de inventario. Primero, definir entradas de inventario. Son los ingresos de mercadería al almacén o bodega en términos físicos y en términos de sistema. Es decir, cuando decimos sistema nos referimos al sistema contable que la empresa tenga establecido para controlar el inventario. ¿Cuáles son ejemplos de movimientos de inventario que me van a representar entradas de mercadería física y contablemente en un almacén o en una bodega? Por ejemplo, cada vez que compro mercadería, pueden ser materias primas, pueden ser insumos, pueden ser productos terminados para ser comercializados. Cada vez que compro y los ingreso a la bodega o al almacén, ahí tengo una entrada. Producción también es una entrada. Cuando del piso de producción se lleva a la bodega de producto terminado, estoy haciendo una entrada de producto a la bodega o al almacén. Cuando mis clientes me devuelven mercadería, tanto a nivel externo como interno,
y ese producto regresa al almacén, entonces también le hago una entrada al inventario, es una entrada de mercadería al inventario. Por ejemplo, si un cliente me compró, imaginémonos una empresa que produce máquinas para hacer ejercicio, ¿no? Y un cliente compró una máquina, se la llevó, ese generó una salida de inventario, porque yo la descargué de mi inventario a la hora que atendí al cliente, pero este cliente por alguna razón me devolvió la máquina porque estaba con alguna falla que reportó. Yo tengo que darle nuevamente entrada al sistema en el almacén y también físicamente, ¿no? Aunque después la lleve a reparar, pero le hago una entrada en el inventario. Y también todos los ajustes de inventario en términos de sobrantes físicos de inventario son entradas. Por ejemplo, cuando se hace una cuadratura de inventario y resulta de que un SKU X físicamente hay, por decir algo, 100. Se hizo el conteo físico en un inventario y salieron 100 unidades, pero llego a ver en el sistema contable y me dice que tengo 95. Entonces veo que físicamente hay más que lo que contablemente tengo. Entonces, si no hay razón o causa justificada de ese sobrante, pues tengo que hacerle una entrada a esas 5 unidades que están sobrando en el inventario, porque físicamente hay 100, pero en sistema solo hay 95, quiere decir que están sobrando 5 físicamente, para que en el sistema contable se ajuste adecuadamente a lo que físicamente hay, tengo que hacer una entrada de 5 unidades para que mi sistema contable también me refleje 100. Ahí estamos hablando de un ajuste de inventario por sobrante físico de inventario en el almacén, que también es una entrada. Asimismo, si hay entradas, hay salidas. Estas salidas de inventario pues son las salidas de mercadería del almacén a nivel físico o a nivel de sistema. Ejemplos de movimientos de salidas de inventario son las ventas o despachos que yo hago, o ventas cuando se despacha producto terminado que se saca del almacén o la bodega y se hace una venta, pues obviamente esa venta implica que va a salir la mercadería, entonces hay una salida de inventario. Descargos de inventario por producto dañado o averiado. Es decir, por ejemplo, cuando en la bodega o en el almacén detecto que hay unidades averiadas o unidades dañadas que no las puedo utilizar, no las puedo comercializar. Y si es materia prima, igual no lo puedo utilizar en la producción. Entonces tengo que descartarlo. Para descartarlo, le doy salida en el inventario. Entonces ahí genero un movimiento de salida de inventario o descargo del inventario por daño, por obsolescencia, o por estar averiado. Y así como hay en el ejemplo anterior ajustes de inventario por sobrantes, también hay ajustes por faltantes. Es decir, cuando yo tengo un faltante de inventario y no encontré la causa justificada, pues tengo que darle una salida, siempre y cuando ese faltante esté justificado en las políticas y procedimientos. Por ejemplo, imaginémonos el mismo ejemplo anterior. En lugar de tener en el inventario 100, tengo 95 físicamente. Yo conté en el inventario de un producto X que habían 95, pero voy a ver el sistema y el sistema me dice que debe de haber 100. ¿Qué pasó? No cuadran, hay una diferencia de 5. Entonces, ¿qué pasa? Físicamente hay 95, pero en el sistema debe haber 100. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia negativa de 5 unidades. Ese es un faltante de 5 unidades en el inventario. Si por políticas, la política me establece que, por ejemplo, imaginémonos que están autorizados hasta máximo un 5% de faltantes de inventario en el almacén, y justamente esas 5 unidades de faltante corresponden al 5% de las 100 que están en el sistema, entonces yo puedo hacer un ajuste de inventario. Entonces lo que hago es una salida de esas 5 unidades que me están haciendo falta para que en el sistema, en lugar de reflejar 100, me refleje 95, porque en físico yo tengo nada más 95. Entonces tuve que hacer una salida de inventario. Fue una salida nada más contable en el sistema para ajustar el sistema contable con el sistema físico. Aquí vale la pena destacar que también es importante que si un faltante de inventario aplica incluso para los sobrantes que deben de estar justificados, pero en el caso de un faltante, cuando el faltante es superior a lo que establece la política, si la política dice que hay que deducir responsabilidades, pues se deducen responsabilidades que pueden incluso llegar hasta descuentos en el salario de los empleados que están relacionados con la administración del inventario o quienes se vean involucrados. Obviamente hay que tomar en consideración que no se puede descontar a un trabajador
por políticas, por aspectos legales, más allá del 20% de su disponibilidad en su salario, pues para no desajustar su presupuesto. Pero sí, se le puede descontar a un trabajador hasta máximo un 20% de su salario líquido disponible para su presupuesto familiar, si, por ejemplo, se demuestra que por algún descuido, por alguna negligencia, este trabajador no administró bien el inventario y generó un faltante en el almacén. Esto lo comento nada más a manera digamos, complementar esta parte, ¿no? Porque en políticas también se establecen o se definen ese tipo de criterios. También se definen parámetros como los inventarios máximos o capacidad máxima de almacenamiento. Esta es la cantidad máxima de producto que puede mantenerse almacenada en una bodega o en un almacén. El límite máximo viene dada en función de la capacidad del almacenamiento real que se tenga físicamente en el almacén. Por ejemplo, si yo tengo una bodega donde guardo un producto X y esa bodega no le cabe más de 1000 unidades, el inventario máximo o la capacidad máxima de almacenamiento es de 1000 unidades. Yo no puedo pretender ahí, si ya están las 1000 y vienen 100 más, ¿y a dónde voy a meter las 100 más? O sea, ya no puedo sobrepasar la capacidad de almacenamiento. O por ejemplo, si le caben 1000 y tengo 900 y viene un pedido, mi proveedor me trae 200, okay, ¿y qué voy a hacer con las 100 que me van a sobrar? Van a caber esas 100 en la bodega, que son con las que topo a 1000, pero las otras 100, que me trae 200, esas no sé dónde las voy a meter. Entonces hay que cuidar este aspecto también, considerar el inventario máximo que le cabe al almacén o máxima capacidad de almacenamiento, que también es un elemento que se regula en las políticas. De control de inventario requiere de la definición de parámetros. Estamos con el listado de los parámetros. Así como teníamos un inventario máximo o una capacidad de almacenamiento, algunos sistemas también determinan un inventario promedio, que es el nivel promedio de inventario que generalmente se mantiene en el almacén o en la bodega en el transcurso del tiempo en un periodo de tiempo determinado. Esto pues queda a criterio de cada empresa y lo establecen en sus políticas cuál es ese tiempo. Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual, etcétera. Obviamente dependerá también del nivel de rotación del inventario. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es el inventario de seguridad. Este es el mínimo nivel de inventario que la empresa debe mantener dentro de su almacén para garantizar brindarle el nivel de servicio al cliente, el cual le está prometiendo que le va a dar el nivel de servicio específico. Si en un almacén el inventario real se reduce a una cantidad inferior a su nivel de inventario de seguridad, el nivel de servicio al cliente se pone en riesgo y la probabilidad de generar un desabastecimiento o un stockout, vamos a entender como stockout, este es un término logístico importante, como la carencia de productos en las cantidades requeridas por el cliente, también conocida como agotamiento de inventario o quiebre de inventario. Entonces, ante la posibilidad de generar ese desabastecimiento porque el inventario de seguridad se afectó, o sea, el nivel de inventario llegó a un nivel abajo del inventario de seguridad, entonces el nivel de stockout va a ser alto. Eso es lo que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo en un almacén guardado 100 unidades de un producto X y llega un cliente y me pide 200. No puedo despachar el pedido. A lo mejor el cliente quiere 200 y yo solo tengo 100. Puede ser que el cliente me diga, entonces no me lo llevo. Se generó un stockout, aunque yo tenía físicamente 100, pero hubo un stockout o desabastecimiento. Entonces, para eso las empresas deben de determinar, por un lado, cuál es su demanda promedio y, por otro lado, determinar un nivel de inventario de seguridad que le permita poder satisfacer el requerimiento del cliente. Por ejemplo, si yo sé que en promedio los clientes me piden volúmenes aproximadamente de 200, yo tengo que, y tengo un número X de clientes. Imaginémonos que en promedio son 200 clientes los que me piden mercadería. Perdón, son volúmenes de 200 unidades las que los clientes piden en promedio. Y en promedio me están llegando 5 clientes en el día, por ejemplo. Quiere decir que en promedio yo necesito tener mínimo 1000 unidades. Entonces mi inventario de seguridad, bajo ese criterio que estoy poniendo, o ese ejemplo, debería ser por lo menos de 1000, no menos de 1000, para asegurarme que no voy a tener un quiebre de inventario o un agotamiento de inventario o un stockout en el día.
Entonces son aspectos que hay que cuidar y hay que definir también. También otro parámetro que es importante definir dentro de un sistema de control de inventario es el punto de reorden o punto de reabastecimiento. O sea, es el criterio de decisión que lleva a una empresa o al encargado del reaprovisionamiento de poner una orden o pedido al proveedor para que reabastezca de mercadería al almacén o a la bodega. Aquí vamos a establecer tres criterios. Los criterios pueden ser, estos se llaman puntos de reorden, ¿no? Y pueden ser tres, en base a una cantidad fija o constante de pedido, en base a un tiempo fijo o constante de pedido, o en base a criterios combinados, es decir, un criterio híbrido. Es decir, tomar en consideración ambos aspectos anteriores, ya sea en base a cantidad o tiempo, o lo que ocurra primero. Vamos a ir cerrando esta presentación, este video número 2, por ejemplo, explicando que el criterio de punto de reorden en base a una cantidad fijo de pedido o una cantidad constante de pedido, este lo que establece es que, por ejemplo, cada vez que mi inventario llega a un nivel determinado de punto de reorden, yo le pido a mi proveedor que me reabastezca. Es decir, por ejemplo, si mi inventario yo defino que mi punto de reorden es cuando llegan a 500 unidades de mercadería, yo tengo en mi inventario, tengo 600, pero voy vendiendo o voy utilizando el producto y está saliendo de la bodega, mi inventario va disminuyendo de 600. Cuando llega a 500, me da la alerta que llegó al punto de reorden. Inmediatamente le pongo una solicitud de pedido o una orden de pedido a mi proveedor. El proveedor puede ser una empresa externa o puede ser el eslabón anterior de la cadena. Por ejemplo, si es la bodega de producto terminado, ¿quién le provee a la bodega de producto terminado? El piso de producción. Entonces, la bodega le pedirá a la producción que le reabastezca. ¿Por qué? Porque llegó al punto de reorden que lo definía en 500 unidades. Otro criterio puede ser en base a un tiempo fijo o constante de pedido. Es decir, miren, yo no pido en base a una cantidad, sino que en base al tiempo. Resulta que yo me aprovisiono una vez a la semana. ¿Qué días? Los lunes. Llega el día lunes, independientemente del nivel de inventario que tengo, yo me reabastezco. Transcurrió la semana, el siguiente lunes, nuevamente, dependiendo del nivel de inventario que tengo, vuelvo a reabastecerme. Es otro criterio. El tercero puede ser un criterio híbrido, es decir, combinado, lo que ocurra primero. Es decir, una empresa puede decidir tomar de patrón de referencia ambos criterios, lo que ocurra primero. Por ejemplo, si yo defino que todos los lunes voy a reabastecerme o cuando mi inventario llegue a 500. Por ejemplo, llegó el día lunes, mi inventario estaba en 600, no ha llegado todavía a 500, pero como ya llegó el día lunes, pongo una orden para que me reabastezca el eslabón anterior dentro de la cadena. Me reabastece. Voy a suponer que no ha llegado el siguiente lunes, sino que estamos en día jueves y mi inventario ya llegó a 500. Entonces quiere decir de que, bueno, no es el tiempo todavía porque no es lunes, pero ya llegó a mi punto de reorden, que es de 500. Entonces vuelvo a pedir. Ahí se aplica el tercer criterio, es decir, lo que ocurra primero, ya sea que primero llegó al punto de reorden o primero llegó el tiempo al cual yo hago el pedido. Espero haber explicado de manera general, sé que nos ha tomado más de 50 minutos este video, espero que sea de provecho para los estudiantes. Cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy disponible, como se los decía, a través de la mensajería interna de Moodle, del aula virtual, o a través del correo interno. Así seguiremos más adelante con el desarrollo de este tema para cerrarlo con la tercera parte. Gracias.